Muy buenas tardes a todos y a todas a esta octava sesión de la Escuela de Formación Constitucional y Ciudadana, organizada por la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central de Chile. En esta oportunidad vamos a abordar un tema que es bastante polémico dentro del debate constitucional y es igualmente importante. El tema es el Tribunal Constitucional a partir del desarrollo que tiene la actual Carta Fundamental y las perspectivas de reforma, modificación o perfeccionamiento, quizás sustitución que pueda tener en un futuro inmediato, ya sea mediante una reforma constitucional o mediante una nueva constitución. Para tratar de este tema tenemos a uno de los máximos especialistas en la materia en Chile. Se trata del profesor José Francisco García. El profesor doctor José Francisco García es abogado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene un magíster en Derecho Público por la misma Casa de Estudios, tiene un máster y es doctor también por la Universidad de Chicago, es profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica de Chile, ejerce la profesión en ámbitos de Derecho Constitucional y también, al igual que el profesor Emilio Oñate y la profesora Pamela Figueroa, formó parte de la mesa técnica que propuso el anteproyecto de modificación que hoy día permitió o permite el desarrollo del proceso constituyente y que se modificó y que incluyó estas normas en el capítulo 15 de la Constitución. Profesor José Francisco García, es un gusto contar con usted en esta oportunidad. Le cuento a usted y le recuerdo a los asistentes y participantes que el profesor José Francisco García va a desarrollar una exposición de unos 40-45 minutos y después ustedes tienen espacio para realizar preguntas por intermedio del chat. Y esas preguntas, profesor, yo las voy a organizar, las voy a sintetizar y se las voy a transmitir en varias rondas para que usted pueda responderlas correctamente. Profesor, reitero los agradecimientos y ahora la palabra queda en sus manos. Bueno, muchas gracias, José Ignacio, por la presentación. Para mí es un gusto estar en esta sesión con este destacado grupo de ciudadanos y ciudadanas interesadas en vincularse al debate de la Constitución en un momento especialmente histórico, digamos, ¿no? Así que muy agradecido, José Ignacio, por tu invitación. También cuando invitó a Emilio, encantado de participar. Yo voy a tratar también de ser más breve, porque yo creo que voy a tratar de no ir más allá de los 30 minutos. Me interesa mucho más, quizás menos, que vayamos a las preguntas que ustedes tienen, digamos. El Tribunal Constitucional se ha transformado en una institución icónica, digamos, ¿no? De la actual Constitución, de la actual Constitución, de muchos de los debates más controversiales que tenemos en Chile. Pensemos, por ejemplo, en el caso del aborto, digamos, ¿no? Que ha sido uno de los debates más intensos en los últimos años, debates sobre la reforma escolar, la reforma laboral. Hay una serie de ámbitos donde el Tribunal Constitucional ha sido un actor relevante, digamos, ¿no? Y ha sido muy controversial también, ha tenido otras actuaciones extraordinariamente controversial. Y por lo tanto me gustaría simplemente introducir con algunas ideas generales y hacia el final aterrizar en qué estado se encuentra hoy día el Tribunal Constitucional en la discusión pública y cómo enfrenta el debate sobre nueva constitución, digamos, ¿no? Y cómo podría quedar configurado, bajo qué criterio, el Tribunal Constitucional en una futura nueva constitución si gana el apruebo el 25 de octubre, digamos, ¿no? Entonces, lo primero que yo diría es que nosotros vivimos en un régimen democrático, es cierto, pero yo creo, sin yo ser amigo de los apellidos de la democracia, en general siempre me pongo muy escéptico cuando se le ponen mucho apellido a la democracia, yo diría que vivimos bajo una democracia constitucional, y eso es importante tenerlo presente. Básicamente, digamos, hoy día el mundo vive bajo democracias constitucionales. Y las constituciones tratan de equilibrar, por así decirlo, de manera muy virtuosa, pero en algo muy complejo, dos principios, diría yo. El principio democrático, el principio de la regla de la mayoría, esta idea de que la comunidad política resuelve sus asuntos comunes por la regla de mayoría, con el principio de los derechos humanos. Eso significa que la democracia, para ser considerada tal, tiene que tener no muchas características esenciales, pero tiene que tener algunas. Una importante es que la democracia es la regla de mayoría, pero con respeto a los derechos fundamentales de la minoría. Sin esa coma,
no realmente entendemos un sentido democrático, digamos, ¿no? Y no me basta, digamos, ir muy lejos para entregarle algunos ejemplos en esta materia. En Chile ya sabemos bien lo que es una experiencia dictatorial, pero cuando empezó el debate sobre la democracia sin límite empezó a ser bastante incómodo a la humanidad, fue cuando una mayoría podía en un parlamento ordenar a algunas personas, grupos de personas que por su fisonomía, por sus apellidos, también por su orientación sexual, digamos, ¿no? En el primer caso, coserle algunas estrellas en la solapa y luego mandarlo a campos de concentración, a exterminarlo, porque la mayoría así lo había definido. Entonces ya llevamos muchas décadas pensando que las mayorías, la regla de mayoría es una regla sensata de discusión de los asuntos públicos, pero por supuesto puede llegar a exceso, y por eso los derechos fundamentales, especialmente los derechos de las minorías, son importantes. Entonces, la Constitución, como me imagino que ya lo han escuchado en las clases anteriores, la Constitución, por supuesto, establece las instituciones fundamentales para permitir y habilitar la convivencia democrática. Establece los órganos del Estado, los habilita, sus límites, y también reconoce y garantiza los derechos de las personas. Entonces, tiene estas dos funciones. Si tuviéramos que hablar de dos principios, tenemos el principio democrático y el principio de los derechos humanos. Entonces, si nuestra arquitectura institucional, constitucional, se carga demasiado a la regla de la mayoría, desatendiendo los derechos fundamentales, los derechos de la minoría, claro, vamos a ir hacia una democracia muy dura, pero que puede por mayoría lesionar derechos fundamentales. Por el otro lado, si le ponemos demasiado énfasis a los derechos fundamentales, a los derechos humanos, y eso se hace en el sentido de limitar muy restrictivamente la regla de mayoría hasta inutilizarla, bueno, en la práctica estamos teniendo una democracia muy debilitada. Una de las críticas más importantes que se le hace a la Constitución actual es esta última, que no solamente se protegen derechos fundamentales, pero hay una manera, una Constitución con poca vocación democrática, donde la regla de mayoría se hace muy difícil. Ahora, insisto, no es un equilibrio fácil, pero es un equilibrio que tenemos que lograr como sociedad en la Constitución. Principio democrático, principio de derechos humanos, ¿no? Ahora, es en ese contexto que uno puede empezar a pensar el Tribunal Constitucional. Porque la pregunta es, ¿qué pasa si hay una ley del Parlamento, aunque sea aprobada por unanimidad, dice que las personas por sus apellidos o, por ejemplo, su pertenencia a determinadas etnias, razas, sexo, por ejemplo, en el caso de los mapuches, personas pertenecientes a una comunidad mapuche, los vamos a discriminar en una forma muy específica, digamos, ¿no? La pregunta es, oiga, eso es evidentemente inconstitucional, es una discriminación arbitraria. Usted está discriminando a una persona, puede ser a nivel legal, a nivel de una regulación administrativa, puede ser una empresa, un grupo de personas discriminando a una persona que quiere acceder a un trabajo, y evidentemente eso está violando nuestras reglas constitucionales y legales. La pregunta es, si el Parlamento está discutiendo una ley que va a discriminar a un grupo de personas, ¿alguien le puede poner tarjeta amarilla o tarjeta roja? Y esto viene, o sea, y por lo tanto, y la pregunta real es, ¿alguien le puede decir al Parlamento, oiga, hay algo superior a usted que se llama Constitución, que es la regla que ya hemos definido, donde tenemos la convivencia democrática, las reglas fundamentales, donde se establece una serie de derechos que también benefician a muchas personas, digamos, a todas las personas? Y en este caso usted está dictando una ley discriminatoria, digamos, ¿no? ¿Cómo le mostramos esa tarjeta amarilla? Durante muchos siglos, la tarjeta amarilla se la tenía que automostrar el propio Parlamento. Eso se llamaba control político. Nosotros mismos tenemos que autorregularnos, por así decirlo, ¿no? Nosotros mismos tenemos que respetar la Constitución cuando dictamos leyes. No podemos dictar leyes inconstitucionales. Eso es faltar a las reglas fundamentales. A nosotros los ciudadanos nos eligieron para estar dictando leyes que se apeguen a la Constitución, que es nuestro pacto político fundamental. No podemos violar la Constitución. Eso requiere un supuesto muy importante, por cierto, que es una de las cuestiones que hoy día está en disputa respecto a la actual Constitución, que no todos sienten que esta Constitución sea el pacto amplio, compartido y legitimado para que haya un árbitro que diga, oiga, se tiene que respetar la Constitución. Ese es un supuesto fundamental, digamos, ¿no? Tiene que ser ampliamente compartida la legitimidad de la Constitución, para que, en principio, el propio Parlamento diga, chuta, yo no puedo violar esos derechos fundamentales o esa determinada regla de la Constitución.
Pero con el tiempo empezó digamos, a instalarse la idea de que era mala idea de que el zorro cuidara a las gallinas, digamos, ¿no? Porque claro, en muchos casos no iban a tener mucho interés en preservar estos valores constitucionales. Y ahí es donde comienzan, en los 1800, a pensarse, tanto en Estados Unidos, pero también en Europa, ¿por qué no hay jueces o no hay un control jurídico de la Constitución? Alguien que pueda tener, por así decirlo, un control técnico, un control imparcial, un control desapasionado políticamente y que pueda imponer la Constitución ahí donde quienes tienen el poder de afectar derechos fundamentales pueden violarlo. Y de ahí surgen, digámoslo así primero, controles judiciales de la constitucionalidad de la ley. Ahora, en Estados Unidos ese poder se lo auto-otorgó la Corte Suprema. Y ahí nace toda una línea de control que está un poco en el artículo del profesor Núñez que le acompañamos a la clase de hoy. Eso es lo que se llama control difuso. Cualquier juez de la República puede controlar cuando está conociendo de un caso concreto, alguien le lleva un caso laboral, civil, lo que sea. Yo digo, oiga, ¿cómo interpreto este contrato? ¿Cómo interpreto la aplicación de esta ley? Oiga, ¿esto es inconstitucional o no? Pero yo conociendo el caso concreto en un juicio, voy a evaluar que es inconstitucional y afecta a una determinada persona. Es el control difuso, la capacidad de cualquier juez de conocer, a propósito de un caso concreto y fallarlo, conocer la constitucionalidad de la ley, digamos, ¿no? Y en Europa, en los 20, el gran Kelsen ideó el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional con una sofisticada tesis para tratar de decir, oiga, ¿sabe qué? Hay eventos en que el legislador simplemente se está saliendo del margen constitucional y hay que hacer ciertos correctivos, digamos, ¿no? Y eso tiene que quedar en manos de estos jueces, digamos. Entonces, hay dos modelos. Entonces, esto es bien importante. Entonces, lo que ya hemos avanzado es que, bien, va a haber un control de constitucionalidad de la ley. Después vamos a ver que hay otros controles también que hacen los tribunales constitucionales, pero un primer control de constitucionalidad de la ley para que el Parlamento, en principio, no viole nuestros derechos fundamentales y las reglas constitucionales. Y tiene que haber un juez imparcial que le pone una tarjeta amarilla, digamos, ¿no? Ahora, de lo que yo he hecho hasta ahora, he mostrado dos modelos. Uno, que todos los jueces están en la capacidad de hacer eso, digamos, o un modelo que llamamos concentrado en tribunales constitucionales. Hay un órgano especializado en todo el sistema que hace esta pega, digamos, ¿no? Y esos son el modelo de los tribunales constitucionales. En general, en los países anglosajones, en el derecho común de habla inglesa, está el modelo difuso de jueces y arriba de ellos una Corte Suprema con el poder final. En los países europeos, latinoamericanos, tenemos más bien modelos de tribunal constitucional. Pero esto es importante decirlo, no hay un único modelo para garantizar la supremacía de la Constitución, que se respeten los derechos fundamentales, que se respeten las garantías de la Constitución. Porque claro, he puesto el énfasis en los derechos fundamentales, que es un caso obvio, pero déjenme darle una regla que siempre ha sido muy discutida, digamos, ¿no? ¿Qué pasa en estos casos donde se discute, oiga, la iniciativa exclusiva del presidente de la República para presentar algunos proyectos de ley? Claro, también cuando se infringe eso que llamamos inconstitucionalidades formales, claro, también uno puede llevar ese caso, en el caso chileno, al Tribunal Constitucional. O cuando existen infracciones de quórum. Esta ley debe votarse con este quórum y ahora se votó con un quórum menor. O se votó sin que estuvieran todos los parlamentarios que tienen que estar para dar un quórum mínimo en la sesión. Eso lo llamamos inconstitucionalidades formales, pero implica que se violaron reglas de procedimiento de formación de la ley. Entonces, casos sustantivos y casos formales o procedimentales. Pero lo interesante ahí es que, de nuevo, tenemos distintos modelos, pero lo que hay a la idea de control de constitucionalidad de la ley es que haya un órgano independiente, imparcial, jurídico, que levante esta tarjeta amarilla. Pero de ello no se colige que solo el Tribunal Constitucional es el único modelo posible. Yo creo que es importante tenerlo claro. Porque perfectamente, y desde ya anticipo una conclusión, perfectamente podría haber una sala constitucional de la Corte Suprema chilena que fuera el equivalente y reemplazando al actual Tribunal Constitucional. Perfectamente la nueva Constitución puede decir que vamos a tener una nueva Corte Suprema, no de 21 miembros conociendo
12.000 casos, sino que una nueva Corte Suprema que conozca 100 casos al año, 150 casos al año, y su rol sea el de unificar el derecho, pero sobre la base de estos casos constitucionales. Lo que yo les quiero decir es que hay un bien, un fin que persigue el constitucionalismo, y luego están instrumentos. Lamentablemente en el debate hoy día en Chile muchos están enamorados del instrumento, como tribunal constitucional o nada, cuando en realidad no, en esto hay que ser práctico. Defendiendo el fin, yo en esto comparto la idea de que tienes que estar este fin de esta autoridad imparcial que levanta la tarjeta amarilla. No creo que los parlamentarios se autorregulen en esto, pero de ahí no se colige el modelo exacto de ese árbitro imparcial que levanta la tarjeta amarilla, porque hay muchos modelos en el mundo. En Argentina hay una Corte Suprema, por ejemplo, ¿no? Claro, ellos siguieron el modelo norteamericano porque siguieron mucho la tradición norteamericana, digamos, ¿no? Pero las reglas en Latinoamérica son de tribunales constitucionales. Luego, eso a nivel como de las justificaciones, de por qué existen estos órganos, pero en realidad es un tipo de organización, pero que busca un determinado fin o principio. Y aquí hay muchas teorías, digamos, hay muchos autores que han tratado de justificar de distintos modos el ejercicio de estas atribuciones constitucionales. Están las teorías del precompromiso, están las teorías de la revisión judicial de los momentos constituyentes de Ackerman, está la lectura moral de la Constitución de Dworkin, está el argumento de Ely, que dice, en el fondo, los tribunales constitucionales o la Corte Suprema, cuando ejercen estas potestades, son como tribunales de libre competencia. Tratan de evitar que el sistema político bloquee la emergencia de nuevas fuerzas políticas al sistema, o que algunos grupos bloqueen los derechos o el bienestar de otros grupos de derechos. Entonces son como de libre competencia, de que hay una libre circulación de las ideas políticas, de la competencia política. Esa es como una justificación democrática de los tribunales constitucionales, digamos, ¿no? Y muchos autores le han metido cabeza a esto, digamos, ¿no? Ahora, el Tribunal Constitucional en nuestro país es una discusión en los 60, de los constitucionalistas de los 60, que claro, ellos enfrentan el siguiente problema muy, muy específico, que es una de las dimensiones que yo he mencionado antes. En los 60 el gran problema que había, históricamente en Chile, eran los conflictos de interpretación sobre la Constitución entre el Congreso y el presidente. Ya, la preocupación no era tanto de derechos fundamentales, porque quienes conocían en el caso concreto una persona que sentía que se estaban violando sus derechos en una gestión judicial específica, podía ir ante la Corte Suprema, que era la que tenía el recurso de inaplicabilidad que había sido planteado en la Constitución del 25 desde su origen. Pero ese problema, por así decirlo, de constitucionalidad para privados, de derechos fundamentales, seguía su propia vía paralela. Pero estaba este problema de las reglas, de los procedimientos y de la interpretación y los conflictos entre el presidente y el Congreso. Esto nos había costado guerras civiles en el pasado. ¿Cómo hacerlo? Y ahí entonces se miró la experiencia de los tribunales constitucionales, en particular la francesa, que trataba de decir, ¿sabe qué más? Para estos conflictos vamos a crear un tribunal constitucional que además ejerza potestades preventivas. O sea, que antes que una ley entre en vigencia, el Tribunal Constitucional pueda zanjar estos debates entre presidente y Congreso, digamos, ¿no? Y hay casos bien notables. El presidente Allende, por ejemplo, llevó 7 casos al que llamamos primer Tribunal Constitucional, entre el 71 y el 73. Él, por ejemplo, estaba presentando un proyecto de aumentos de beneficios laborales, un caso bien famoso, aumento de beneficios laborales a determinados grupos de trabajadores, y en el Congreso parlamentarios oficialistas, por así decirlo, de su bloque, agregaron que esos beneficios también tenían que extenderse a quienes eran ocupantes de tomas de predios de la reforma agraria. Que claro, para ese sector era muy legítimo hacer esa extensión, pero el presidente Allende dijo, no, pues momentito, esa potestad, yo soy el que la Constitución me autoriza a ver a quién le entrego estos aguinaldos, digamos, usted no puede meterse en mi potestad. Y el presidente Allende llevó este caso al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional le encontró razón al presidente Allende, porque se había violado un requisito de la forma de la ley, que era que en estas materias el presidente de la República tenía potestades que el Congreso no tenía. Por eso nace nuestro Tribunal Constitucional, para resolver principalmente esos conflictos entre presidente y Congreso.
Luego, la dictadura echa abajo el Tribunal Constitucional, lo cierra como todas las instituciones, en el fondo salvo el Poder Judicial. Y luego, claro, se genera el Tribunal Constitucional en la Constitución del 80 con estas potestades preventivas que la siguen manteniendo en varias materias, control preventivo de ley interpretativa de la Constitución, ley orgánica de la Constitución, eso lo pueden ver bien en la lectura de José Ignacio, y le deja a estos casos concretos que los particulares se vean afectados en ciertos juicios en la aplicación de la ley de manera inconstitucional en la Corte Suprema. Y en la gran reforma de Lagos, que hoy día es tan famosa, ¿no? La Constitución de 2005, también llamada la Constitución de Lagos, ahí esa reforma le entrega todos los poderes o la concentración de los poderes en materia constitucional, salvo el recurso de protección, al Tribunal Constitucional. Entonces, a partir de la reforma del 2005, el Tribunal Constitucional puede controlar los proyectos de ley obligatoriamente, algunos casos. Puede controlar los proyectos de ley antes que entren en vigencia. En otros casos, digamos, ahí donde un grupo parlamentario o el presidente lo llevan. Y este control eventual significa que, por ejemplo, lo que vimos, los casos de aborto, reforma laboral, etc., el presidente o un grupo parlamentario lleva un caso al Tribunal Constitucional antes de que entre la ley. Y además se le entregaron estas otras dos competencias de inaplicabilidad de la ley, que antes la tenía la Corte Suprema, pero la usó muy mal, y muy poco, digamos, y la propia Corte Suprema reconoce hoy día que la usó tan mal que tiene toda la razón que hoy día está en el Tribunal Constitucional, y por lo tanto, caso a caso, el Tribunal Constitucional va a decir, mire, en ese caso que usted está llevando por la ley Emilia en la justicia penal, en un contrato, en un tribunal civil, un caso de X, digamos, policía local, un caso laboral, en ese caso, alguna de las partes o el juez puede decir, oiga, parece que hay un problema de constitucionalidad. Yo entonces voy a suspender el juicio y me voy a ir al Tribunal Constitucional a preguntarle si hay o no un problema de constitucionalidad con esa norma, un artículo de una ley que se va a aplicar después para resolver ese caso en justicia laboral, justicia civil. Y esa sentencia del Tribunal Constitucional va a decir o no si es inaplicable en ese juicio esta norma por ser inconstitucional. O también puede decir que no tiene nada inconstitucional y que el juez aplique esa norma. Yo sé que es medio enredoso, pero traté de explicarlo de manera simple. Y luego le dieron otra potestad más a la reforma del 2005, que es que una vez que el Tribunal Constitucional declaró en una sentencia la inaplicabilidad de una norma, basta con un solo fallo para que cualquier persona o las partes que estuvieron involucradas en ese juicio, consiguiendo los 8 de los 10 votos del Tribunal Constitucional, vayan a pedir que esa norma sea derogada para todos. Porque en los casos de inaplicabilidad se beneficia solo la persona que fue a pedir esa sentencia de inaplicabilidad. En los casos de inconstitucionalidad, que han sido muy poquitos, 4 o 5 desde que se creó esta facultad, se deroga completamente y a toda la sociedad, en el fondo, esa norma no rige más, digamos, ¿no? Entonces, y estas son solo 4 atribuciones en materia de control de constitucionalidad de la ley, pero hay muchos más, controles de decretos supremos. Por ejemplo, si el presidente de la República va a dimitir, o los casos de inhabilidades de parlamentarios, ahí siempre el Tribunal Constitucional tiene que decir algo. En fin, tiene una gran cantidad de potestades, revisa los autos acordados de los tribunales, tiene 16 atribuciones. Entonces, una de las críticas que también se hace es, vaya que tiene una gran cantidad de atribuciones. Voy ya concluyendo este primer brochazo, digamos, ¿no? Entonces, yo diría, primero, hay un principio de supremacía constitucional, de respeto a las reglas, de respeto a los derechos fundamentales de las personas, que tiene que haber un órgano imparcial que levante la tarjeta amarilla o roja, digamos, ¿no? Pero no necesariamente tiene que haber un tribunal constitucional. Primera idea. Segunda idea en esta síntesis, digamos, ¿no? Hay una evolución en nuestra tradición constitucional desde la Constitución del 25 a la Constitución actual, en que el Tribunal Constitucional ingresa a nuestro sistema pensado en los 60, comienza en los 70, primero con una lógica de árbitro entre el Congreso y el presidente, y hoy día se ha extendido a una serie de materias y principalmente a hoy día el 99,9% de las cosas que conoce el Tribunal Constitucional es básicamente inaplicabilidades que miles de personas le llevan. Los que ustedes estén familiarizados con el recurso de protección ante las Cortes de Apelación y la Suprema para defensa de derechos fundamentales, hoy día de la inaplicabilidad se está pareciendo cada vez más
a eso, digamos, ¿no? Y eso es lo que le da realmente visibilidad al Tribunal Constitucional, aunque en el ejercicio del control preventivo, especialmente el eventual, esos casos controversiales que llevan un grupo parlamentario, el presidente, que son como 2 o 3 al año, ¿no? Es muy poquito, es como el 0,5% de la pega al Tribunal Constitucional, pero genera todo este debate de la tercera cámara, digamos, de involucrarse en el proceso legislativo y genera mucha controversia porque los casos que resuelve, como el aborto en 3 causales, son obviamente muy, muy controversiales. Y luego, y por lo tanto, hoy día tiene muchas atribuciones, como la que les he mencionado, digamos, y hay una gran discusión respecto a si tiene que tener más atribuciones o menos atribuciones, o eventualmente tenemos que tener otro modelo. Y un tercer punto, digamos, y con esto termino, tiene que ver con la integración del tribunal, o un cuarto punto, la integración del tribunal. Hoy día tenemos un tribunal que tiene 10 ministros, 3 de los cuales son directamente designados por el presidente de la República, sin preguntarle a nadie. El decreto de nombramiento es completamente discrecional. Nadie, el presidente o presidenta, no tiene que darle justificación a absolutamente nadie de por qué está nombrando una determinada persona. Y eso obviamente se puede generar para nombrar personas, no solamente con discrecionalidad, sino que con abuso o nombrar malas personas, digamos, ¿no? Después hay otros 4 de 10 que nombra el Congreso Nacional. 2 el Senado y 2 el Senado, pero a petición de la Cámara de Diputados que le propone unos nominados al Senado. Y luego hay, luego hay tres que son designados por la Corte Suprema. Aquí unas ideas muy cortas porque ya quiero terminar para que ustedes hagan todas sus... Ya estoy viendo que están llegando las preguntas, estoy seguro que va a ser muy interesante la conversación, más que yo siga dando la lata. Aquí los temas centrales para tener sobre la mesa son los siguientes. Primero, este equilibrio presidente, Congreso, Corte Suprema en la nominación. Por ejemplo, en el texto del profesor Núñez, José Ignacio plantea que debiera ser una composición más amplia, un mayor número de integrantes, no 10 como existe hoy, duran 9 años, sino que sea un número impar para evitar el voto dirimente del presidente, pero también tiene que ser todos electos por el Congreso para darle legitimidad democrática. Esa es una visión. Hay otra como familia que dice, no, tratemos de tener jueces, jueces lo más posible. O sea, ojalá la Corte Suprema fuera el Tribunal Constitucional, por así decirlo, o que la Corte Suprema tuviera mucho más nombramientos en el Tribunal Constitucional. Esa es como otro enfoque. Yo creo que estos 2 enfoques están de acuerdo en que hay que reducir la discrecionalidad que tiene el presidente en nombrar ministros del Tribunal Constitucional porque sus nombramientos son excesivos, digamos, ¿no? Pero no solamente el problema es el número y esta integración mixta que tiene, con más énfasis en un lado más legitimidad democrática y lo otro más legitimidad judicial, sino que hay otros problemas, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los estándares de exigencia? ¿Están llegando los mejores? Hoy día, en teoría, la regla para llegar al Tribunal Constitucional es exigente. Son 15 años de destacada actividad o académica, o profesional, o pública. Y este último elemento, el público, es el que ha generado más debate, porque significa no solamente que llegue gente que tiene como harto tejimaneje, digamos, en el tema constitucional, o los profesores, en el fondo, que son constitucionalistas o de otras disciplinas, pero lo público ha permitido que llegue gente con experiencia política. Muchos ministros del Tribunal Constitucional tienen mucha experiencia política y básicamente han saltado en el fondo de la política al Tribunal Constitucional y eso ha generado un problema. Otro problema que se genera es que muchos de estos se eligen de a pares, especialmente los que son los parlamentarios. Y ahí en el fondo hay una lógica como medio binominal, va uno y uno, digamos, ¿no? Y el problema es que eso, por supuesto, genera un problema de politización, pero por otro lado, en el fondo hay mucha crítica, y esta es la fuerte, de que los estándares de transparencia para elegir a estos integrantes del tribunal son muy bajos, y sobre todo los niveles de escrutinio. Hoy día ya les dije que el presidente no tiene que hacer nada, ni transparente ni escrutinio. El del Congreso es muy débil, y el de la Corte Suprema, debemos ser honestos, es el mejorcito, porque hace que haya un concurso público, hay audiencias ante el Pleno de la Corte Suprema que son transmitidas por streaming, por la página web del Poder Judicial y por la página del Poder Judicial en YouTube, y los candidatos tienen que presentar sus posiciones, etc. Ahora es verdad, no son contrainterrogados por los ministros de la Corte Suprema, entonces eso también genera un problema.
Hay un último aspecto que hoy día tiene fuerza, digamos, que es la equidad de género. Y eso está empezando a instalarse en varias instituciones públicas, digamos, ¿no? Y de hecho, este paso, yo diría, no va a ser nada de controversial la nueva Constitución, porque pensemos, bueno, por supuesto está la paridad en la Convención Constituyente o las reglas de escaños reservados, que eso implica que ya hay un cierto compromiso con acciones afirmativas o cuotas más intensas. Pero incluso en varias instituciones públicas, como TVN, los órganos colegiados de los partidos políticos, en varias empresas estatales, el Consejo Nacional de Televisión, el Consejo Fiscal Autónomo, ya hay reglas de equidad de género o directrices de equidad de género, y yo creo que también en esta materia va a haber una en la futura Constitución. Entonces, yo diría que uno podría pensar, y con esto sí que cierro, uno podría pensar en el fondo, mantener la idea de Tribunal Constitucional, la organización, pero es muy probablemente que ya no mantenga los controles preventivos. Van a haber cambios intensos, me parece, en la integración. Puede ser en la línea de lo que plantea José Ignacio, otros pueden hacerlo muy judicial. Ahora, si la lógica muy judicial se instala, en la práctica no va a haber un caso para decir, ¿sabe qué? Mejor que la Corte Suprema sea el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema y punto, digamos, ¿no? O que haya una sala constitucional especializada al interior de la Corte Suprema. Y luego están estos problemas de integración, donde en realidad el gran desafío es cómo tenemos a las mejores ministras y ministros y cuáles son los pergaminos, las carreras, y sobre todo que haya mucho control en las candidaturas, que sea abierto, que vaya la ciudadanía, que vaya la ONG, la sociedad civil, que vaya los académicos a opinar sobre las candidaturas concretas. Se presenta el profesor José Ignacio Núñez, lo presentan, lo nominan al Tribunal Constitucional. Bueno, veamos qué es lo que ha escrito el profesor Núñez, veamos qué argumentos de favor, en contra, etcétera. ¿Cuáles son sus credenciales? Tiene estudios de posgrado, perfecto, pero ¿qué ha hecho en otras materias? Y no que sea a dedo y que de repente apareció el profesor Núñez instalado en el Tribunal Constitucional. Ahí yo diría, me parece que hay algunos de los desafíos que quedan instalados en el respecto del Tribunal Constitucional. José Ignacio, te cedo la palabra ya. Muchas gracias, profesor José Francisco García. Usted anduvo develando mis oscuros intereses en su última intervención. Broma. Profesor, Broma. tenemos varias preguntas y las vamos a ir repartiendo en rondas de 5 preguntas, ¿ya? Para que no se atosigue con la respuesta y pueda usted organizar muy bien su discurso. Primero, ¿cómo se puede garantizar la neutralidad del Tribunal Constitucional? Es un tema que cruzó toda su exposición, pero sin duda hay mecanismos que pueden garantizar de forma más efectiva esto, ¿verdad? Segundo, ¿cuál es la duración y qué régimen de cesación tienen los ministros del Tribunal Constitucional? ¿A qué régimen de responsabilidad están sujetos? ¿Acusación constitucional, eximidos de cualquier clase de responsabilidad, etcétera? Una tercera pregunta, profesor, plantea ¿por qué no radicar esta importante función que tiene el Tribunal Constitucional en la Contraloría General de la República? ¿Qué obstáculo habría en eso? Estamos pensando más o menos con esta interrogante tal vez en un modelo a lo francés, con el Consejo de Estado. Yo creo que por ahí va de alguna forma este interrogante. Cuarta pregunta, ¿cómo evitamos los conflictos de competencia con la Corte Suprema? Este choque de trenes que vimos y que ocupaba toda la atención de los constitucionalistas antes del mes de octubre y que el mes de octubre nos cambió todo el eje y empezamos a desempolvar todos esos apuntes sobre estados de excepción constitucional, ¿verdad? Y finalmente, en esta primera ronda, profesor, ¿no perdería autonomía el Tribunal Constitucional si es que se le entrega o se traslada más bien su función a una sala de la Corte Suprema, al estilo de la Sala Constitucional de Costa Rica? Partamos con esas 5 preguntas, por favor, profesor, y luego yo voy leyendo otras que nos van llegando. Muchas gracias. Oye, tremendas preguntas que quieren que les diga. Son súper bueno, más que alumno oyente, digamos, ¿no? Neutralidad e imparcialidad es la madre de las batallas, digamos, ¿no? Y efectivamente hay varias técnicas. Yo creo que aquí hay que tener como objetivo principal lo que se llama el deber de ingratitud. ¿Cómo conseguimos que haya un corte completo entre un determinado ministro o ministra y el órgano que la designó? Esa cuestión es de la esencia, digamos, ¿no? Claro, uno podría tener modelos, por ejemplo, de elección popular
de los ministros del Tribunal Constitucional o de jueces en general. Y ahí, claro, el accountability es directamente al electorado. Yo tengo, por así decirlo, un programa de gobierno como juez constitucional y por lo tanto voy a, en el fondo, y tengo un mandato de 9 años, 10 años, lo que sea, y la gente sabe para lo que me eligió. Yo voy a ser un juez conservador, me voy a oponer siempre al aborto, yo voy a ser un juez progresista, siempre voy a estar a favor del aborto, por decir ejemplo, digamos, icónico, digamos, ¿no? Ese sería un mecanismo. Ahí se corta el deber de ingratitud, porque la gente me da un mandato. Elección popular es, por así decir, resuelve muy fácilmente el problema, pero la verdad es que, claro, las elecciones de jueces siempre son controversiales, porque también tienen varios defectos, digamos. Entre ellos, que en realidad se dejan de lado ciertos criterios técnicos que uno espera en esta materia y simplemente se transforma en otra cámara de representación política, que es lo que uno está tratando desde hace 200 años de suplantar desde el Congreso cuando ejercía las potestades estas de autocontrol que yo les decía que en la práctica no funcionaron. Entonces, la elección popular parece una píldora simple para cumplir el deber de ingratitud, pero es complicado. Ahora, dentro de las otras grandes familias de modelos, cómo lograr el deber de ingratitud, bueno, la idea es las clásicas, digamos, ¿no? Un juez que es muy complejo de remover. Esa garantía de inamovilidad siempre ha sido muy importante, digamos, ¿no? En el caso norteamericano, van a mantenerse hasta que dure su buena conducta. Nosotros hemos seguido el modelo de períodos, ¿no? Y por eso es muy difícil, por eso desde ya contesto, por eso no hay un modelo de acusación constitucional respecto a los jueces del Tribunal Constitucional, porque se está tratando de ahí resguardar el deber de ingratitud y que quienes lo designan no los puedan estar amenazando de sacarlo. Podemos después seguir profundizando si debe operar entonces qué mecanismos de responsabilidad si no es la acusación constitucional. Pero por ahora una de las maneras de tratar de evitar una interferencia indebida en la autonomía es la de no tener acusación constitucional. Pero esta idea de tener múltiples nombramientos siempre trató de ser el mecanismo para asegurar el deber de ingratitud, que nadie realmente le deba el cargo a otra persona, digamos, ¿no? Pero por eso hay varios mecanismos. La regla de los salarios, a nadie le puede bajar los salarios. En el fondo, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, no le puede bajar los salarios a los jueces como para no amedrentarlos, para no tenerlos presos, digamos, y, me está fallando mal, te voy a bajar el presupuesto, digamos, ¿no? Todas esas son mecanismos para tratar de maximizar el deber de ingratitud y tratar de lograr esta cierta neutralidad o imparcialidad. Son siempre modelos imperfectos. Por ejemplo, yo creo que ha causado mucho ruido esta idea de que se requieran 15 años también en la actividad pública. Yo insisto, esto ha permitido que llegue mucha gente que probablemente tuvo una destacada carrera política, pero al momento de ponerse, por así decirlo, la capa del juez constitucional, se nota demasiado, se puso como una capa negra, pero debajo está la del Colo, la de la Chile, la de la Unión Española. Es muy partisana, esa camiseta pareciera que sigue ahí, digamos, ¿no? Y por lo tanto, esa sola regla me parece que ha generado mucho más problemas de los que ha solucionado. Se pedía destacada actividad, pero la verdad es que llegaron muchos, ni siquiera políticos activos, y que han transformado el tribunal hoy día en un tribunal que se ve bastante partisano. Ojo con esto, las Cortes Supremas que hacen revisión de constitucionalidad o los tribunales constitucionales y el derecho constitucional en general no es neutral. O sea, cuando nosotros hablamos sobre Estado, democracia, derechos, soberanía, legalidad, siempre tenemos filosofías constitucionales detrás. Por eso es que hay constitucionalistas, y para este caso jueces constitucionales conservadores, liberales, social cristianos, progresistas, radicales, digamos, ¿no? Pero son filosofías intelectuales, constitucionales, jurídicas, que son distintas de la camiseta partisana ideológica. El problema que se ha generado hoy día es que ya no están solamente esas filosofías en juego, sino que pareciera que están partidos políticos representados, y eso significa que en el fondo la politización es muy alta y el deber de ingratitud, de neutralidad e imparcialidad no lo logramos. Ahí creo que tiraba una gran cantidad de mecanismos, lo importante es cómo se equilibran, digamos, ¿no? La responsabilidad constitucional también. Yo creo que la acusación constitucional a los jueces del Tribunal Constitucional hoy día no tiene todavía, creo, mucha prensa,
pero todos están conscientes que las reglas de de responsabilidad son bajas o inexistentes. El Pleno puede aplicarle algunas sanciones, amonestaciones. Hay algunos modelos pocos que tienen la acusación constitucional, muy pocos, solamente en Latinoamérica muy pocos, pero se ha pensado, por ejemplo, el modelo de los fiscales del Ministerio Público, que es un procedimiento bastante más técnico de remoción ante la Corte Suprema. Eso podría quitarle mucha la atención política y lograr un esquema de responsabilidad igual, digamos, ¿no? ¿Por qué no en la Contraloría General de la República? Porque la Contraloría General de la República, además, en Chile está muy distorsionada. Las Contralorías Generales en el mundo están básicamente para hacer revisiones de cuentas, auditoría, y en Chile tienen este rol como cuasi constitucional, que es de control de legalidad intenso, pero también de control de constitucionalidad. Y nunca ha sido pensado para esto, y de hecho al revés. La Contraloría es una buena candidata para reducirle el rol que tiene en control de constitucionalidad, que algo tiene, pero también reducirle en materia de control de legalidad. La Contraloría en realidad está para revisar principalmente cuentas, uso de los gastos públicos, etcétera, o más bien mal uso de los recursos públicos, etcétera. Pero no está para transformarse en una suerte de juez en materia de legalidad de los decretos o su correspondencia con la ley. Yo creo que esa parte como más jurídica de la Contraloría va, me parece, a disminuir radicalmente. Claro, la Sala Constitucional de la Corte Suprema es uno de tantos modelos, digamos, ¿no? Pero yo creo que probablemente la Corte Suprema tampoco se va a mantener como la entendemos hoy día. Yo creo que estamos yendo hacia un modelo en que el Tribunal Constitucional va a cambiar mucho su fisonomía, pero también la Corte Suprema. Este modelo de tercera instancia, de que tenemos, después de que tenemos primera instancia, segunda instancia, todavía tenemos que ir como a la FIFA a poder seguir alegando en la Corte Suprema, eso se va a terminar. Probablemente vamos a tener un sistema que tiene jueces de primera instancia, corte de apelaciones, y ahí se acaba el Poder Judicial, se acaba. Luego tenemos dos cortes especializadas, una la Corte Suprema y otro el Tribunal Constitucional. Eventualmente puede ser una sola Corte Suprema, digamos, ¿no? Que también ejerza los roles del Tribunal Constitucional, con 5 ministros, 7 ministros, pero ya no conoce la cantidad de causas que conoce hoy día, sino que está como en Marte, es otra parte. Y esto porque es importante, porque hoy día la Corte Suprema tiene tanto poder y es tan relevante, no solo porque tiene esta como tercera instancia, sino porque también controla y maneja todo el poder judicial como poder. Y eso probablemente también se va a terminar. Que al final la Corte Suprema diga quién asciende, quién no asciende, a quién vamos a premiar, a quién vamos a castigar, dónde vamos a asignar los recursos. Eso se va a acabar también. Yo creo que eso es bastante consenso también. Entonces, la verdad es que el Tribunal Constitucional de la Corte Suprema, yo decía, claro, puede ser una sala dentro de la Corte Suprema, pero yo creo que se va a cambiar bastante la fisonomía de ambas, digamos, ¿no? Esa sería mi primera respuesta a una gran ronda de primeras preguntas. Ahí sí. Muchas gracias, profesor. Vienen más preguntas y igual de profundas, así que prepárese. Usted mencionó en su exposición que existían dos tradiciones o dos modelos de tribunales constitucionales que se habían plasmado en algunos países, y no es necesario ir muy lejos para observar una, Argentina con el control difuso. A su juicio, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es más efectiva para cumplir la misión que tienen los tribunales constitucionales o más propiamente la jurisdicción constitucional? Se ha hablado, y hemos hablado bastante durante este curso, de la tendencia porque existe un cambio en el régimen político en Chile, específicamente en la relación presidente-parlamento. ¿Qué rol jugaría o cómo impactaría a la jurisdicción constitucional un cambio en el régimen político? Y estamos hablando de un desplazamiento más hacia el parlamentarismo o un presidencialismo parlamentarizado, como expusieron acá Tomás Jordán y Pamela Figueroa, y que entiendo usted también conoce muy bien esa propuesta. ¿Qué le parece la alternativa de la elección directa? Usted ya mencionó algo, pero ¿qué le parece ya directamente eso, específicamente eso, la elección directa por sufragio universal de los miembros o integrantes del Tribunal Constitucional? ¿Qué le parece, en el mismo sentido, en la misma línea, que sean seleccionados mediante concurso público? Algo similar al servicio civil o sistema de alta dirección pública en Chile. Y por último, también su opinión. ¿Qué atribuciones le agregaría a usted o le quitaría al actual Tribunal Constitucional?
Ya, tremendo, de nuevo. Un placer, digamos, ¿no? Yo, si, digamos, me ponen una guillotina y tengo que optar por alguno de los modelos, yo más bien simpatizo en parte con el modelo de José Ignacio que está en el texto. Eh, no porque a mí me guste el control difuso, pero sí me parece que concentrar en un solo órgano, que llamemos Corte Suprema por tradición, digamos, ¿no? Y que ejerza más bien, en el fondo esto es importante, no es una Corte Suprema que sea tercera instancia como la conocemos hoy día, que le entran 15.000 casos, que la mitad de los casos los resuelve vistos, se confirma, entonces no sirvió de nada, en realidad, ¿qué ganó la jurisprudencia? Sino que en el fondo me gustaría un solo tribunal que a la cúspide de todo el sistema de cortes hiciera esta revisión constitucional. Me gustaría también que ese tribunal, ojo con esto, porque esto es muy controversial en Chile, que también, como sucede en Alemania, ese tribunal conociera de las, por así decirlo, las infracciones a derechos fundamentales, al debido proceso, las inconstitucionalidades que también cometen las sentencias judiciales, que hoy día es como un tema tabú en nuestro país. Las sentencias judiciales no son sujetos de escrutinio de constitucionalidad y muchas veces son extraordinariamente atentatorias de principios básicos, digamos, de la Constitución, digamos, ¿no? Entonces, mi modelo ideal se parece mucho a la Corte Suprema Argentina o a la Corte Suprema norteamericana. Claro, es verdad, ellos tienen un rol también en un contexto federal. Ellos también tienen un sistema de precedente. Cada vez que ellos fallan, tiene el poder que para nosotros tiene una ley. Es algo que para nosotros sería muy raro, digamos, ¿no? Pero tiene el poder de una ley. En general, ese modelo a mí me gusta mucho. Pero quiero decir que igual que mi amigo José Ignacio sentiría igual, esa opinión es muy minoritaria, digamos, muy minoritaria. Entonces, dicho eso, yo creo que, claro, todos tenemos nuestros modelos y nuestros ideales regulativos y modelos favoritos en todas estas cuestiones. Pero yo creo que en el fondo la lógica de ir a la Constitución en hoja en blanco y 2/3, como que tenemos que ser muy prácticos y muy pragmáticos en tratar de generar la mayor cantidad de consenso, digamos, ¿no? Para tener mejores instituciones que las que tenemos hoy. Entonces, yo creo que se va a mantener la Corte Suprema, aunque en una nueva versión, y yo creo que se va a mantener igual el Tribunal Constitucional. Pero si me pidieran realmente elegir como vida o muerte, a mí en general me gusta más el modelo de Corte Suprema a la cúspide y ordena todo el sistema jurídico. Esta idea de que tenemos bicéfalo, como no quiero llamarlo, no quiero insultar a nadie, pero un monstruo de 2 cabezas, como voy a contestar inmediatamente, genera problemas. Así que me paso inmediatamente a los conflictos con la Corte Suprema, digamos, ¿no? Que la había dejado pendiente. Claro, esto de tener un modelo dual, donde la Corte Suprema dice ser el máximo tribunal del país y el Tribunal Constitucional dice ser el último intérprete en materia constitucional, genera una serie de conflictos. Principalmente cuando el Tribunal Constitucional conoce de casos de inaplicabilidad que se están ventilando en la Corte Suprema. O sea, en el fondo, el Tribunal Constitucional le va a decir a la Corte Suprema cómo tiene que fallar un caso. Eso no le gusta a la Corte Suprema. Nadie el máximo tribunal cuando tengo a otro tribunal que me está diciendo cómo tengo que fallar. Y eso es lo que ha generado en Chile, y lo llama la literatura así, el choque de trenes. El choque de trenes. Tenemos ese modelo que puede colisionar varias veces. Y por lo tanto, nosotros, un grupo de constitucionalistas, el año pasado propusimos 25 propuestas de reforma al Tribunal Constitucional, un grupo bien transversal, de varias universidades y con varias visiones de filosofía constitucional detrás, digamos, ¿no? Bien plural. Y uno de los acuerdos a los que llegamos era cómo tratar de minimizar este conflicto. Y esa fue una parte importante. Y hay muchos esfuerzos en materia procesal que se pueden hacer, digamos, ¿no? Tiene que haber una sentencia que ya se haya pronunciado sobre más o menos por dónde va el argumento. Si va a llevar el caso a la Corte Suprema, usted al presentar el recurso a la Corte Suprema tiene que decirle, oiga, yo voy a presentar una inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional. O decirle en el escrito, yo creo que aquí hay un caso de inconstitucionalidad, lo presento inmediatamente, llévelo usted al Tribunal Constitucional Corte o lo voy a llevar yo. Distintas técnicas procesales para tratar de armonizar esto. Y se puede lograr, digamos, ¿no? Además, hubo muchas conversaciones entre la Corte y el Tribunal para tratar de hacerlo, ¿no? El régimen político, claro que va a tener mucho impacto, digamos, ¿no?
Mientras más parlamentaricemos el sistema, menos conflictos entre el Ejecutivo y el Congreso vamos a tener naturalmente, porque en el fondo el Ejecutivo va a salir desde el sistema, desde el Congreso. O sea, si estamos en un sistema semipresidencial, vamos a tener un presidente que igual va a tener poderes. Por ejemplo, el presidente va a ver temas de defensa, relaciones exteriores, las reformas constitucionales, va a tener la relación con las regiones, va a estar a cargo de la integridad territorial, va a ser realmente un jefe de Estado, una figura de unidad de los temas de política de Estado. Y luego va a estar el jefe de gobierno, que va a depender de la confianza de la Cámara de Diputados, y que en el fondo necesitan una coalición que le mantiene el apoyo de la Cámara de Diputados. Entonces, cuando yo tengo a la Cámara de Diputados apoyándome, probablemente sin Senado, o con un Senado completamente distinto, pero que no tiene nada que ver con esta función ejecutiva que la Cámara de Diputados sí va a tener, donde podemos tener, por ejemplo, ministros de Estado, ministro de Vivienda, de Educación, que van a ser parlamentarios en ejercicio, puede perfectamente serlo. En ese momento, la sinergia entre presidente y Congreso es muy alta, entre primer ministro y que es el que lleva el gobierno, y Congreso o Cámara de Diputados es muy alta. Entonces se minimizan mucho los roces. Esto de la iniciativa exclusiva no es un problema entre presidente y Congreso, es que la iniciativa exclusiva la tiene el primer ministro, que está en contacto con los diputados que no le van a meter indicaciones al proyecto de ley que es del gobierno. Claro, quizá hay algunos roces con la oposición, pero se minimiza mucho y por lo tanto, toda la fase preventiva del Tribunal Constitucional deja de tener sentido, digamos, ¿no? Aprovecho de darles otro dato. Yo creo que donde el Tribunal Constitucional puede tener un tremendo rol es, no tanto acá, donde yo creo que no va a tener mucho sentido, sino que en los conflictos de competencia entre el gobierno nacional, los gobiernos regionales y otros gobiernos subnacionales, o sea, si se mantienen las provincias o las municipalidades. Ahí vamos a tener una tremenda pelea que todavía hoy día no se piensa bien, digamos, ¿no? Claro, estamos recién yéndonos a un modelo conservador de descentralización a través de gobiernos regionales, con un modelo de transferencia de competencia muy conservador, pero incluso en el modelo de hoy, nosotros ya podemos predecir que van a haber muchos conflictos de competencia. Esos se estaban entregando al Tribunal Constitucional. Pero yo creo que todo ese modelo de centralización que tenemos va a morir, digamos. Yo creo que efectivamente acá va a haber un debate súper intenso de tener regiones, menos regiones, mucho más potentes, con gobiernos regionales muy potentes, con asambleas regionales o con parlamentos unicamerales, con descentralización no solamente política, sino que administrativa, fiscal, y la descentralización administrativa potente, no aquellas competencias que el presidente me quiera entregar, no, como el modelo español. 20 competencias originarias, o sea, los gobiernos regionales pueden hacer casi todo, algunas competencias compartidas o con el gobierno nacional o con los gobiernos locales, y algunas competencias que pueden ser transferidas desde el gobierno nacional. Pero vamos a cambiar completamente, creo yo, la lógica como hemos pensado, la descentralización. Y ahí sí que el Tribunal Constitucional va a ser súper importante en esa materia, que es en el fondo además el principal rol que tienen los tribunales constitucionales en los esquemas federales o con estados regionales. La elección popular de ministros a mí no me gusta, digamos, ¿no? Por las razones que yo daba antes. Y en general yo diría que el mundo ha evitado las elecciones de jueces. Hoy día no se eligen jueces en Estados Unidos a nivel federal, se eligen jueces en varios estados, igual que los fiscales. Yo sé que José Ignacio es un gran admirador de las películas de superhéroes, digamos, ¿no? Y Harvey Dent en Batman es un fiscal electo popularmente, digamos, que tiene su programa, etcétera, digamos, ¿no? Para ganar votos. Y hay muchos estados donde los jueces penales son jueces, pero ahí ese incentivo que yo les decía al populismo penal, a tratar de ganar diciendo yo voy a ser el más duro con la pena de muerte, ha generado muchas distorsiones, creo yo. Claro, a favor de la mano dura, por así decirlo, pero en contra del debido proceso. Yo creo que en Estados Unidos se discute mucho. No hay muchos lugares en el mundo donde se elijan jueces y se hace solamente a nivel estadual y más bien jueces penales y los fiscales, no mucho más que eso, digamos, ¿no? Concursos públicos, estoy completamente de acuerdo. O sea, tenemos que ir a modelos. No sé si el modelo concurso público es la alta dirección pública, pero en el fondo tenemos que tratar de meter mucho mérito, digamos, ¿no? Uno de los elementos centrales de esta imparcialidad es cómo logramos realmente que los mejores lleguen al tribunal
Y eso va a requerir un análisis muy fuerte de sus capacidades, su escrutinio, sus logros, lo que han dicho. Algunos pueden haber sido jueces antes. Bienvenido al nuevo Tribunal Constitucional, por así decirlo. Hay gente que puede haber sido abogado integrante en las Cortes de Apelaciones, excelente, otros que han sido profesores. Y no solo constitucionalistas, pueden ser profesores de administrativo, de civil, penal, de otras disciplinas. Y al final el Tribunal Constitucional conoce de muchos temas, digamos, ¿no? Pero claro, un buen foco en el derecho público y en el derecho constitucional, pero con transparencia en la elección y con mucho escrutinio de esas candidaturas, de los currículum, por así decirlo. Eso es extraordinariamente importante. Ahora, si eso lo pueden hacer el Congreso bien asesorado, bienvenido. Si va a ser un mix con la Corte Suprema, también, digamos, hay que lograr un buen mecanismo, pero más allá del órgano, a mí no me preocupa tanto el órgano, sino que estos estándares de escrutinio, de transparencia, sean muy, muy altos. Yo creo que ya el país está cansado de estos pactos, digamos, entre cuatro paredes, sin transparencia, sin analizar nada. Oiga, de repente aparece, no, el presidente nombró al nuevo ministro, el Senado nombra a estos dos nuevos ministros. Y uno ha visto además que la calidad, digamos, el capital humano del tribunal ha decaído mucho precisamente por esto, porque el nivel de escrutinio ha sido muy, muy bajo, digamos, ¿no? Hay gente muy talentosa, hay gente que ha sido menos talentosa, porque las reglas de selección han sido muy, muy débiles, digamos, ¿no? Y finalmente agregar o quitar, yo creo que quitar, digamos, ¿no? Hay los controles preventivos yo creo que tienen que salir de todas maneras, digamos. Aunque, insisto, si parlamentarizamos el régimen político va a ser menos relevante los conflictos, pero aún así yo creo que los controles preventivos van a desaparecer. Son muy poquitos casos al año de control preventivo, muy, muy pocos, pero tienen un potencial de generar controversia política y generar una controversia al nivel legislativo y muchas distorsiones que no vale la pena mantenerlo. Tiene estas reglas, esta atribución, por ejemplo, de disolver movimientos o partidos políticos antidemocráticos, subversivos. Eso también ya no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, no porque yo no crea que la democracia tenga que tener mecanismos para defenderse en el fondo, ¿no? Pero para eso está un sistema político robusto, para eso hay que pensar los partidos políticos, las reglas de competencia, en fin. Pero el propio Tribunal Constitucional ha dicho, en el único caso que conoció, cuando un grupo de parlamentarios de centro izquierda llevaron un caso para pedir la inconstitucionalidad de un movimiento neonazi, el Tribunal Constitucional puso unos estándares imposibles de cumplir. O sea, en el fondo, realmente para que a alguien, un líder o a un movimiento lo declare inconstitucional, tiene que realmente incitar a matar gente o a la violencia o actos de violencia. Pero solamente porque yo tengo una página web que digo yo amo a los nazis y a Hitler, y no lo van a declarar inconstitucional. Y me pareció un criterio sano, digamos, todo esto. Me parece un criterio sano de acciones y no de ideas, porque eso además lesiona la libertad de expresión. Pero en la práctica demostró que toda esta idea de la Constitución original, de tratar de perseguir, digamos, el marxismo y toda esa cantinflada no tiene ningún sentido, digamos, ¿no? Muchas gracias, profesor, por sus respuestas. Le cuento que nos está acompañando hoy día nuestro común amigo, el director de escuela de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central, don Rafael Pastor, y aprovechando su presencia, él quiere saludarlo y también formularle una pregunta. Profesor Rafael Pastor. Gracias, profesor. Brevemente y lamentablemente llegué tarde, solo agradecer a José Francisco García, que fue mi ex jefe, y trabajé con él y además soy amigo y le tengo mucha estima. Yo quería hacer una pregunta respecto al sistema político. Y se afirma que el parlamentarismo permitiría reducir los conflictos. Ahora, yo asumo que eso ocurriría en la medida que pasaríamos de un sistema binominal a uno uninominal, digamos por distrito, y que además dejáramos el sistema, digamos, proporcional morigerado que tenemos. Entonces mi pregunta es, frente a la realidad política actual, en el sentido de que tenemos un sistema político muy fragmentado que ha ido generando incentivos para generar más partidos, que evidentemente sube el costo transaccional del proceso legislativo. Mi pregunta es,
tomando eso en cuenta, si queremos pegarnos el salto largo y aspirar a las bondades del parlamentarismo, eso necesariamente tendría que ir adosado de pasar de un sistema binominal a uno uninominal, y a su vez, por ejemplo, claro, y a su vez, lograr de alguna forma generar incentivos para que hayan coaliciones más fuertes o menos partidos, ¿no? Para darle coherencia al sistema, especialmente a la generación de políticas públicas. Y finalmente, ¿habría espacio ahí en un sistema parlamentario para distritos nacionales, para que existiera un grupo de parlamentarios que no tuvieran los incentivos perversos de siempre estar mirando al distrito y no los intereses nacionales a largo plazo? Gracias y abrazo. Sí, buen punto. Bueno, una gran pregunta, como toda, y un abrazo al Rafa. Bueno, claro, yo creo que, Rafa, yo estaba así contestando del fondo cómo sería o sea, dado que el Tribunal Constitucional existe en Chile principalmente, aunque ahora ha cambiado, como árbitro de los conflictos entre el presidente y el Congreso, yo dije en el fondo que mientras más parlamentarización, ese conflicto disminuye. En ese sentido para el Tribunal Constitucional, pero el Rafa hace una buena pregunta general, digamos, y yo no me quiero correr porque es realmente buena. Claro, yo creo, por ejemplo, cuando uno enseña en clase, los que sean profesores acá lo tienen claro, cuando uno enseña en clase regímenes políticos, uno habla de, me imagino que Tomás y la Pamela le explicaron bien esto, ¿no? Uno habla de presidencialismo, parlamentarismo, semipresidencialismo y semiparlamentarismo, como si fueran categorías de pizarrón, por supuesto, pero como si se aplicaran súper perfectamente y bien finamente y fácilmente en la Constitución. Pero esas son categorías de pizarrón de lo que uno enseña en clase, digamos, ¿no? En la práctica solamente hay sistemas híbridos, ¿no? Es muy difícil que en nuestro país el régimen político deje de tener al presidente como un actor protagónico. No digo mucho más que eso, pero como un actor protagónico. Eso hace que ya descartemos el parlamentarismo completamente, me parece, pero hace que el semipresidencialismo, esta figura que yo daba antes, un presidente que tiene ciertas potestades relevantes y un primer ministro que depende de la Cámara de Diputados, tenga alguna viabilidad. Ahora, aún así suena muy teórico, entonces probablemente vamos a ir a un modelo muy híbrido, donde el presidente todavía sigue siendo muy, muy importante. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de primer ministro vamos a tener ahí a cargo del gobierno el día a día? Que es el que da la orden a los carabineros, que está encargado de cuadrar las platas públicas del presupuesto, está encargado de los servicios públicos, de que funcione el país. Acuérdense, el presidente está de jefe de Estado, es como un rey o reina, está dedicado a los grandes temas, a la unidad nacional. No está dedicado a la política ordinaria que llamamos, no al día a día de la política, ni estar a cargo de las peleas de la coalición política que él dirige. No. Jefe de Estado, jefe de gobierno. Ahora, en ese modelo, el Rafa dice, pucha, pero acá es clave entender dos cosas. Primero, cómo es el Congreso en ese nuevo escenario. Y por otra parte, cómo elegimos a los parlamentarios. Hoy día, a mí me ha impresionado cómo ha crecido la demanda por un parlamento unicameral. Y esto es bien curioso porque yo creo que, por así decirlo, lo plantea con mucha fuerza gente de izquierda, pero también gente muy de derecha, con argumentos contrarios, digamos, ¿no? Por un lado, quienes dicen que en realidad el Senado es como una cámara que veta y media inútil, digamos, ¿no? Y que no permite realmente un parlamento fuerte, unicameral, donde la cámara política real, que la Cámara de Diputados, se exprese con facilidad. Y en la derecha es como un discurso medio más extrema derecha, es como un populismo, así como que matemos a todos los políticos y todos los políticos sobran. Entonces es como un discurso de ahorrémonos políticos. Y es curioso porque el objetivo final, aunque tienen justificaciones distintas, es el mismo. En el fondo terminan con ese discurso en un sistema unicameral. Yo creo que es muy posible que vayamos a un modelo unicameral, con una sola Cámara de Diputados, se elimine el Senado, o yo creo que no se va a mantener el Senado como lo entendemos hoy día, que es como duplicar la Cámara de Diputados. Yo creo que ese escenario, que varios sectores, también hay otros sectores no radicales más moderados a la derecha que defienden la mantención del bicameralismo tal cual existe hoy día, yo creo que eso no va a suceder. Probablemente vamos a ir, o el mejor caso para mantener el bicameralismo, es un modelo en que el Senado es principalmente regional. Son senadores que representan regiones, mucho más potentes que las circunscripciones senatoriales de hoy. Realmente su pega es representar a las regiones. Incluso pueden haber modelos donde los senadores sean electos de las asambleas regionales o
incluso, claro, este modelo ya es como demasiado, pues es como doble pega, pero sean a la vez senadores, parlamentarios regionales y senadores de la República, por así decirlo, pero con representación territorial. Segundo rol, tienen un rol legislativo muy bajo, que es básicamente Cámara Revisora, pero los senadores no presentan proyectos de ley, simplemente ellos se limitan a revisar los proyectos de ley que presenta la Cámara de Diputados, y ante el choque entre Cámara de Diputados y Senado, cuando no estén de acuerdo, cuando hoy día ese choque es la comisión mixta, donde hay que negociar fuertemente, muy probablemente vayan a haber mecanismos institucionales en que prima la voluntad de la Cámara de Diputados, no la del Senado. Esto es muy parecido a los mecanismos que hacen que prime la voluntad del presidente y no la del Congreso en los casos de veto presidencial. En algunos casos, en dos casos, la Constitución beneficia ampliamente al presidente. En otro caso, que es el veto aditivo, claro, la Constitución se juega por el Congreso, pero en general la Constitución se la juega por el veto presidencial. Aquí pasaría lo mismo. El veto del Senado sería fácilmente derrotado por la insistencia de la Cámara de Diputados. Y el tercer gran rol de este nuevo Senado, por así decirlo, sería el de ayudar al presidente en las designaciones, muchas más de las que están hoy, digamos, ¿no? De las altas autoridades de la República. Pero si ustedes se dan cuenta, es un Senado súper diferente del que tenemos hoy día. Yo creo que un Senado así, no quiero enamorarme de esta idea, pero un Senado así tiene una cierta posibilidad de sobrevivir. Ahora, eso hace que las regiones sean muy potentes y los senadores representen a las regiones con mucha fuerza. Mi modelo ideal es que no haya más de 5 o 6 regiones y esos 5 o 6 regiones mandan, incluida la metropolitana, obviamente. En el fondo necesitamos regiones que le hagan el peso a la región metropolitana y todos los senadores pesan lo mismo, todos eligen la misma cantidad de senadores. Aquí no es poblacional, aquí es regional, para darle fuerza al proceso de descentralización. Y los municipios también son parte de esta reforma, pensaría yo, ideal, donde en vez de tener 345 municipios que no existen, tengamos 60, 100 máximo, y los municipios sean realmente potentes, digamos, ¿no? Y tengan mucho poder, mucha atribución. En fin, en ese modelo, estoy de acuerdo con Rafa, que le hemos estado dando mucha fuerza a los gobiernos locales y al gobierno regional, ¿no? Y la pregunta es, chuta, pero ¿quién está pensando en el país, no? ¿Quién está pensando en el país? Y entonces ahí surgen dos dudas. Primero, hoy día tenemos un sistema súper fragmentado político, tenemos demasiados partidos políticos. Eso significa que hemos reducido demasiado las barreras para formar partidos políticos. Y se ha vuelto ingobernable en realidad el Congreso, para ser súper honesto. Y aquí tenemos que equilibrar dos cosas. Mucha representatividad, que es lo bueno que tiene el actual sistema proporcional, pero poca gobernabilidad. Está en la fragmentación. Si no, díganselo a la gente, la nueva mayoría que hoy día no logró un pacto con el Frente Amplio, ¿no? En el fondo está en la fragmentación, que no hay incentivo a lograr gobernabilidad. Entonces hay que lograr un equilibrio, y eso es lo que apunta Rafa bien, cómo tenemos algunos distritos que sean uninominales o que permitan mayorías claras, que le permitan al gobierno, que ahora es de un primer ministro, con el apoyo de la Cámara de Diputados, poder gobernar con una cierta representación proporcional, por supuesto. Pero, por ejemplo, el sistema alemán, la mitad de los 120 diputados en ese modelo, por decir algo, porque ya no va a ser necesario tener 155, la mitad de esos 120 diputados se eligen por sistema mayoritario uninominal. El que primero llega a la mayoría gana. Y el resto, para permitir esta mayor representatividad con la multipartidismo que tenemos en Chile tradicional, y eso hay que preservarlo. Esta idea que hizo la dictadura de tratar de utilizar el binominal para amarrar dos grandes coaliciones, no logró romper el multipartidismo, porque se expresa solo, digamos, es obvio, digamos, ¿no? No puedes contener al río cuando viene con toda la fuerza. Bueno, lo mismo con el multipartidismo. Pero la manera en la que pide Rafa, que es muy inteligente, es tener el sistema mayoritario para elegir la mitad de los diputados, y luego un sistema proporcional. Uno pensaría quizás sobre listas nacionales, para que hayan diputados que estén pensando en el país, digamos, ¿no? Que no sea solo el único presidente que está pensando en el país, porque lo contrario es puro interés regional, local, etc. Entonces hay que lograr un buen mix. Por eso es tan complicado, digamos, ¿no? Y obviamente todo esto se va a pensar en una convención donde los partidos políticos van a ser muy fuertes y tienen muchos incentivos para mantener el statu quo, digamos, ¿no? Y tienen mucho sentido para tener un Estado unitario centralizado como lo tenemos, para mantener un Senado que simplemente sirve como la carrera
política de los parlamentarios que empiezan como alcaldes, después diputados, en fin. Entonces, yo creo que hay que hacer un esfuerzo enorme, pero acá tenemos un tremendo desafío país y tiene que ser muy, muy, muy bien pensado. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Rafael. Saludos a la Guadalupe. Aquí está presente siempre. Muchas gracias, Rafael, por el saludo y por la pregunta, y el profesor José Francisco García por esta yapa o bonus track, porque la pregunta que nos hizo el profesor Rafael Pastor excedía la convocatoria y la invitación que le hicimos respecto al Tribunal Constitucional. Al parecer no hay más preguntas, pero eso se debe a la claridad y contundencia con que el profesor José Francisco García hoy día nos enseñó y nos habló de estas cosas tan importantes para el proceso constituyente. Cerramos, por lo tanto, la sesión del día de hoy, no sin dejar de agradecer nuevamente a todos y a todas quienes se conectaron a estas 8 sesiones de la Escuela de Formación Constitucional y Ciudadana de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central de Chile. Y aquí tiene a su productora ejecutiva vigilante de que todo resulte bien. Muchas gracias, profesor José Francisco García. Muchas gracias a todos los que asistieron y que tengan una muy buena tarde y una muy buena noche. Adiós. A usted y por aguantarme hasta esta hora y por sus grandes preguntas. Realmente muy, muy buenas. Me sumo a los profesores. No es de salamero. Es que son muy, muy buenas preguntas. Un abrazo también al Rafa. Que esté muy bien. Gracias, José Ignacio. Chao, chao.